Trabajando por la salud de Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hola, buenos días, muchas gracias por la asistencia. Mi nombre es Ana González, yo soy la EPS de Ginecología y hoy día de hoy yo les voy a hablar sobre el código rojo. También agradecemos la asistencia de todos los que están conectados vía Zoom y YouTube. Bueno, el código rojo, para iniciar, es un protocolo que se hizo a manera de coordinar y ayudar a todo el personal de salud que se encuentra en contacto con pacientes obstétricas y que pueden presentar hemorragia durante el parto, el embarazo o el puerperio, y ayudar a mejorar el tratamiento que ellas reciben. Bueno, vamos a empezar con algunas definiciones. La hemorragia obstétrica es toda aquella pérdida sanguínea en cantidad variable que puede ocurrir durante el embarazo, el parto y el puerperio, que se puede dar desde los genitales externos hacia afuera, o que puede ser interna, ¿verdad? Como en el caso de los embarazos ectópicos. La hemorragia postparto, pues esta está dividida en primaria y secundaria, y pues generalmente se considera que una hemorragia postparto es durante el parto, cuando es menor de 500 ml y normal en la cesárea cuando es menor a 1000 ml. Y ahora pues tenemos el concepto de hemorragia obstétrica masiva, que es una pérdida sanguínea de aproximadamente 150 ml al minuto en un tiempo de 10 minutos. O otra de las definiciones es que puede ser la pérdida de más del 50% del volumen sanguíneo en 3 horas, la necesidad de transfusión de más de 10 unidades sanguíneas o la pérdida total del volumen en 24 horas. Es porque es importante la definición de la hemorragia obstétrica masiva. Pues la hemorragia obstétrica masiva, si no la controlamos a tiempo y no la controlamos de manera agresiva, pues nos va a llevar a la triada letal, ¿verdad? Que es acidosis, hipotermia y coagulopatía. Es importante pues que nosotros sepamos identificar cuando una paciente pues está en un momento de una hemorragia que ya no es considerada normal durante el embarazo o durante el parto. Y pues siempre valorar a nuestra paciente según sus factores de riesgo, ¿verdad? Si nosotros hacemos una adecuada evaluación en el embarazo o durante el parto o el puerperio, nosotros vamos a poder identificar a todas las pacientes que tienen algún factor de riesgo que las puede predisponer a tener una hemorragia obstétrica. Es importante que sepamos que aproximadamente más del 60% de las pacientes que tienen factores de riesgo para presentar hemorragia obstétrica van a tener hemorragia obstétrica. Entonces, estas son algunos de cómo clasificamos los factores de riesgo para las pacientes, ¿verdad? Asociados a contractilidad. Podemos encontrar pacientes que han estado en un trabajo de parto prolongado, que han estado con uso de oxitocina por mucho tiempo, pacientes que presenten algún tipo de distocia. Las pacientes que tienen, pues, ya cuando pasamos al factor de riesgo de ruptura uterina, pues pacientes que se les haya hecho una maniobra de Cristele, o que tengan ruptura uterina por alguna cesárea previa y que uno haya, pues, dado prueba de parto, ese también puede predisponer a la paciente a una ruptura uterina. En cuanto a la versión uterina, un inadecuado alumbramiento de la placenta, trastornos de la placenta que hayamos dejado tejido, que no hayamos alumbrado por completo la placenta, que hayamos tenido una resección de placenta o que la paciente tenga algún lóbulo accesorio placentario. En las lesiones de canal de parto, pues incluye vagina, cervix, y en coagulopatías hereditarias o adquiridas, que son las que menos vamos a encontrar, pacientes que tengan coagulopatías congénitas, ¿verdad? Entre las causas, pues obviamente siempre tenemos que saber en qué momento del embarazo se encuentra la paciente. Pueden ser obviamente en el embarazo, en el puerperio y por causas no uterinas, que pueden ser por coagulopatías, como les mencionaba anteriormente. En el caso de las pacientes que están aún embarazadas y que pueden presentar hemorragia, tenemos a las pacientes que tienen placenta previa,
atletismos placentarios, desprendimientos placentarios, y en el puerperio, pues obviamente, trastornos de la coagulopatía, atonía y tejido o lesiones del canal vaginal. ¿Qué podemos hacer nosotros para disminuir el riesgo de estas pacientes? Pues obviamente hay acciones preventivas, como obviamente la elaboración del código rojo para eso, para disminuir la mortalidad materna. Organizar siempre a nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Lo ideal sería que en cada turno nosotros siempre tengamos en cuenta que cualquier paciente obstétrica puede presentar hemorragias, y la aplicación adecuada del MATEP. El MATEP pues incluye la administración de la oxitocina, 10 unidades internacionales intramusculares en el primer minuto del nacimiento o al momento de alumbrar el control anterior. La tracción controlada del cordón umbilical y contratracción del mismo, masaje uterino y el apego inmediato del RN consumado. Es importante que sepamos que obviamente la oxitocina no está disponible en todos los centros, ¿verdad? En centros hospitalarios pues sí está disponible, pero en el caso de que no tuviéramos oxitocina, se recomienda utilizar metilergonovina o misoprostol, las dosis que ya están aquí en la presentación, y pues siempre tomando en cuenta, ¿verdad?, las contraindicaciones del uso de los medicamentos, sobre todo de la metilergonovina, que está contraindicado su uso en pacientes hipertensas o preclámpicas. Entre las complicaciones de la hemorragia obstétrica, pues vamos a encontrar el choque hipovolémico y la coagulopatía intravascular diseminada, ¿verdad? Estas van a poner en riesgo la vida de la madre, y obviamente si nos encontramos ante una de ellas, la mortalidad materna va a aumentar. Esta es la tabla que se propuso y que se modificó en 2019 para la clasificación del choque hipovolémico. Es importante que nosotros clasifiquemos el choque hipovolémico de acuerdo al parámetro que está más alterado. Obviamente, pues las pacientes embarazadas toleran mejor la pérdida sanguínea, ¿verdad? Pero, porque obviamente el embarazo es un estado de hipervolemia, pero ya una paciente que la encontremos con una taquicardia o una alteración de la presión arterial, eso quiere decir que la paciente ya perdió más del 35% de su volumen sanguíneo. Entonces no debemos esperar a clasificar un choque hipovolémico hasta que nos encontremos con una hipotensión o una taquicardia, sino que debemos de evaluar estos parámetros, sobre todo la perfusión, ¿verdad?, y el estado de conciencia de la paciente. Una paciente ansiosa que no colabora y que evaluamos el llenado capilar y está más de 3 segundos, perdón, esa paciente ya es una paciente con un alto riesgo de choque hipovolémico. Bueno, ¿cómo vamos a valorar si nuestra paciente tiene alta mortalidad? Vamos a hacer calcular el índice de choque. Este es un predictor de inestabilidad hemodinámica y es fácil de realizar, se puede hacer durante el tiempo que estamos hablando a la paciente, ¿verdad? Solo es dividir la secuencia cardíaca por la presión arterial sistólica. Es normal abajo de 0.9, si está arriba de 0.9, pues obviamente la paciente tiene un mal pronóstico dentro de las siguientes 24 horas, y si está arriba de 1, la paciente pues es candidata a una transición de hemoderivadas. Bueno, ahora en cuanto a la coagulopatía, a la coagulación intravascular diseminada, pues hay varias formas de evaluar la coagulopatía, ¿verdad? Si en clínica vamos a ver una paciente que tiene petecias, que tiene hematomas, que tiene sangrados en los de función inexplicadamente, ¿verdad? Y pues que obviamente no va a detener el sangrado a pesar de las medidas que nosotros estamos realizando. En las pruebas de laboratorio, pues obviamente vamos a tener una disminución del fibrinógeno, de la hemoglobina, del hematocrito, disminución de las plaquetas, y obviamente se van a aumentar los productos de degradación de la fibrina y la LDH por la hemólisis que estamos presentando. Una de las formas más rápidas y que se recomienda realizar para saber si la paciente está en una CID es realizar el test de Wayman. Ese se puede hacer en cualquier lugar y únicamente hay que tomar 5 ml de sangre, ¿verdad? Puede ser de algún sitio de punción que nosotros le tomemos la muestra a la paciente, o puede ser del canal vaginal, de donde la paciente pues obviamente va a estar sangrando. Se toma en las manos por aproximadamente 5 a 8 minutos y pues obviamente si se forma el coágulo,
nosotros vamos a decir que la paciente tiene entre 150 y 200 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Si se forma el coágulo, pero es fácil de desorganizar, pues va a tener menos de 150 miligramos por decilitro, y si pues obviamente no se forma el coágulo, la paciente va a estar en una fibrinogenemia grave, que es un fibrinógeno menor de 100 miligramos por decilitro. Es importante que en algunos artículos de actualización toman como punto de corte menor de 200, ya se puede decir que la paciente ya tiene una CID, ¿verdad? Y no esperar hasta que la paciente esté abajo, con un fibrinógeno abajo de 150. Bueno, ¿cómo vamos a activar nosotros el código rojo, ¿verdad? ¿Cuál es la secuencia para aplicar los lineamientos de código rojo? En el minuto 0, pues obviamente vamos a hacer la activación del código rojo. Eso lo puede activar cualquier personal de salud que esté en contacto con la paciente en cualquier servicio y en cualquier situación. Luego, entre el minuto 1 y el minuto 20, pues vamos a iniciar la reanimación y el diagnóstico. Luego, entre el minuto 20 y 60, vamos a hacer el tratamiento dirigido, y pues obviamente más de 60 minutos, pues ya se espera que nosotros tengamos hecho el diagnóstico, tengamos estable a la paciente y que iniciemos un manejo avanzado. Bueno, pues aquí está más o menos cómo es que vamos a hacer la activación del código rojo, ¿verdad? La primera persona en ver que la paciente está con hemorragia o inestable o con alteración de la conciencia, pues obviamente es el primero que va a activar el código rojo. Es importante notificar al laboratorio y banco de sangre, evaluar cuál es el parámetro más alterado de la paciente en ese momento, y pues obviamente coordinar su equipo de trabajo y informar el medio de transporte para valorar si la paciente es candidata para un traslado o no. Luego del minuto 1 al 20, pues vamos a hacer la reanimación y diagnóstico, y se propone esta es la propuesta OBM, ¿verdad? Oxígeno vía intravenosa y monitoreo. Es importante, pues, que cuando la paciente esté en un estado de choque, iniciemos, siempre preservemos la vía aérea, ¿verdad? Hay que suplementar a la paciente con oxígeno, hay que ver que la paciente esté con un adecuado acceso venoso. Se sugiere que a todas las pacientes obstétricas al momento de su ingreso hospitalario se les canalice con angiocat de calibre grueso, ¿verdad? Se recomienda que sea entre 16 y 18. Y pues obviamente tiene que ser al momento del ingreso, porque en el ingreso pues obviamente la paciente no está chocada. Es más fácil canalizar a la paciente, que si tenemos una paciente chocada obviamente no vamos a lograr esos accesos venosos. Y pues obviamente el monitoreo de los signos vitales. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacer el monitoreo de los signos, la reposición de volumen, perdón? Obviamente pues cuando nos encontramos en un estado de choque, pues lo primero que tenemos que hacer es iniciar la hidratación intravenosa, ¿verdad? Se sugiere que se utilicen cristaloides. No se recomiendan los coloides ni los almidones, porque estos pueden complicar más a la paciente. Obviamente sí se va a aumentar el volumen, pero la paciente puede presentar coagulopatía intravascular diseminada si en ese momento no se encuentra en ese estado. Vamos a reponer el volumen en bolus o en alícuotas de 300 ml cada 15 minutos. Vamos a evaluar nuestros signos vitales, y si la paciente pues está estable, pues dejamos de pasar líquidos y vamos a dejarlos a un goteo de mantenimiento de 50 cc minutos, ¿verdad? Pues obviamente en lo que nosotros estamos iniciando la reanimación con líquidos, nosotros debemos de solicitar a banco de sangre las unidades de sangre que nosotros vamos a necesitar. Es importante que nosotros recordemos que si una paciente está sangrando, lo que necesita es sangre. Entonces no debemos de abusar de los líquidos intravenosos, porque obviamente la paciente no necesita tanto líquido, sino que lo que necesita en ese momento es reponer las pérdidas sanguíneas con más sangre. Obviamente pues vamos a evaluar a nuestra paciente, ¿verdad? Tenemos que mantener su temperatura corporal, tener que evaluar que la paciente pues obviamente tenga buena perfusión, evaluando la esteta urinaria, y lo ideal es que no lleguemos a la necesidad de pasar en vía intravenosa más de 3000 cc en el momento de la reanimación, ¿verdad? Incluso hay guías que piden que no se aumente a más de 2000 ml
en el momento de la reanimación con cristaloides. ¿Por qué? Porque la paciente, pues obviamente, bueno, ahí no se mira allí donde dice precaución, pero obviamente si nosotros abusamos del uso de los cristaloides, pues obviamente vamos a provocar un edema agudo de pulmón, sobre todo en pacientes con trastornos hipertensivos, las preclánticas o las eclánticas, y las pacientes con alguna cardiopatía congénita. Bueno, ¿cuál es el monitoreo que nosotros vamos a hacer? Pues estos son los signos vitales que nosotros vamos a evaluar: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica, la temperatura, la saturación de oxígeno, la estrella urinaria y pues obviamente el llenado capilar, que es como de las primeras cosas que nosotros tenemos que evaluar para evaluar la perfusión sanguínea. Estas son las metas, ¿verdad? Nosotros esperamos que nuestra paciente tenga una frecuencia cardíaca entre 60 y 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria entre 12 y 20 respiraciones por minuto, una presión arterial sistólica entre 90 y 100, una temperatura entre 36 y 37, y una saturación de oxígeno entre 90 y 92%, y pues obviamente una estrella urinaria arriba de más de 30 ml minuto. Bueno, ahora nuestro tratamiento dirigido, pues obviamente ya entre el minuto 1 y 20, pues ya reanimamos a nuestro paciente. Ahora el siguiente paso es evaluar qué está causando la hemorragia en nuestra paciente, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener las 4 T's, ¿verdad? Tono, tejido, trauma y turbina, que son las 4 grandes posibles causas que podrían estar causando la hemorragia obstétrica. El 70% de las pacientes va a tener una hemorragia secundaria a tono, ¿verdad? Como ya les había dicho, que puede ser por atonía, porque usamos mucha oxitocina durante el trabajo de parto, pues obviamente saturamos tanto los receptores de oxitocina que al momento de administrar la oxitocina ya no tiene efecto. Una paciente que haya tenido un trabajo de parto prolongado, una paciente que haya tenido poliomelitis, una sobredistensión uterina, también es mucho más difícil que la paciente agarre tono al momento de la lubricación de la placenta. En el tejido, pues obviamente que nosotros hayamos alumbrado incorrectamente la placenta, que hayamos dejado algún lóbulo accesorio que no sabíamos, no lo palpamos, incluso en hemorragias en el sitio de inserción de la placenta también pueden haber. El 9% de las pacientes van a tener traumatismos del canal vaginal, cervix, vagina, ¿verdad? Y solo el 1% va a ser asociado a trastornos de la coagulopatía previos conocidos o no conocidos por la paciente. Pues obviamente otra vez hacer énfasis en que evaluemos siempre en qué trimestre del embarazo estamos, ¿verdad? Obviamente pues si es en el posparto, pues todas las causas que ya les dije acá, y si es durante el embarazo, ¿verdad? También puede pasar que tengamos una paciente con choque hipovolémico y con hemorragia durante el embarazo, pues obviamente en el primer trimestre, embarazos ectópicos, abortos, enfermedades trofoblásticas, ¿verdad? En el segundo trimestre, apretismo placentario, placenta previa, basa previa, o desprendimiento prematuro de la placenta normal. Incluso eso puede estar también en el tercer trimestre del embarazo. Bueno, nuestro tratamiento dirigido, pues obviamente, como ya les había dicho, conservar el volumen, iniciar el tratamiento farmacológico, iniciar la transfusión, valorar compresión mecánica para disminuir el flujo sanguíneo al útero y pues obviamente disminuir el sangrado. Si nosotros consideramos, pues es importante también valorar la colocación del traje antichoque, valorar el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Si estamos nosotros en sala de operaciones o no, y realizar una histerectomía subtotal o total, dependiendo de sea el caso, ¿verdad? Porque si la paciente, pues obviamente tiene una laceración del cervix, pues obviamente lo que tenemos que hacer es una histerectomía abdominal total. Bueno, aquí solo les puse cómo es para ejemplificar cómo es para colocar el traje antichoque, ¿verdad? Trae trae 5 compartimentos, ¿verdad? Y pues obviamente los vamos a colocar a la paciente sobre el traje. Tiene que estar alineada, por eso trae como esa como línea punteada. Y pues obviamente viene por compartimentos. Esto lo que va a permitir es que nosotros podamos movilizar a la paciente, que la paciente pueda flexionar sus piernas, y obviamente si nosotros necesitamos hacer algún procedimiento, el área perineal pues está descubierta, nosotros podemos trabajar con la paciente aún con el traje antichoque colocado.
Incluso la podemos llevar a sala con el traje de choque y únicamente retiramos el compartimento 5 y 6, ¿verdad? Que son los que están en el abdomen, y podemos operar a la paciente sin ningún problema si en ese caso lo requiriera, y nosotros ya le colocamos el traje de choque. Es importante que nosotros sepamos que al momento de que una paciente sea trasladada con el traje de choque, no debe ser retirado por ningún motivo, ¿verdad? Porque obviamente, aunque uno diga, la paciente viene con el traje de choque y no está sangrando, lo que está evitando que la paciente no sangre es precisamente el traje de choque, sobre todo si no se ha establecido cuál es la causa de la muerte de la paciente. En teoría, todos los centros de salud, los centros de salud y pues obviamente los hospitales tienen el traje de choque, entonces el protocolo sería que el centro que nos trasladaba a la paciente con el traje de choque deje su traje y nosotros le damos el traje que nosotros tenemos sin usar aquí, ¿verdad? Para no tener la necesidad de retirarle el traje a la paciente. Bueno, ahora en el tratamiento farmacológico, pues obviamente vamos a utilizar la oxitocina, ¿verdad? Únicamente que ahora lo vamos a usar en una infusión de 1000 ml con una dosis de 20 unidades y a una infusión de 125 ml hora. Vamos a utilizar también la metilergonovina si la paciente no está preclántica o eclántica, ¿verdad? Y pues obviamente las prostaglandinas sintéticas, el misoprostol, se recomiendan 800 microgramos intrarrectal. ¿Qué otras maniobras y procedimientos podemos hacer? Pues obviamente la compresión mecánica, que es la colocación del traje antichoque. Pues se puede hacer la compresión bimanual, ¿verdad? Que es la introducción del puño a través del canal vaginal para comprimir el fondo del saco anterior, y pues obviamente con nuestra mano libre vamos a buscar en el abdomen el fondo uterino para hacer la compresión bimanual. Otra de las alternativas que podemos utilizar es la compresión de la aorta abdominal, ¿verdad? Y otra opción sería colocar el valiente báctrico. En los tratamientos quirúrgicos que se proponen antes de llegar a la histerectomía, pues sería la colocación de suturas compresivas. Hay un montón de técnicas para colocar estas suturas. Sin embargo, pues se recomienda colocar las que el cirujano se sienta más cómodo. No tiene que ser unas en específico, sino que el fin es comprimir el útero. La otra técnica sería realizar ligaduras vasculares, ¿verdad? Los vasos de las arterias uterinas, las uterováricas y los vasos del ligamento vestibulo pélvico y las epigástricas. Y pues por último, la última opción siempre sería la reducción del útero, siempre valorando riesgo-beneficio, ¿verdad? Aquí están los esquemas de cómo podemos colocar los puntos de Lynch, las suturas de Hyman y las suturas de Choc. Como les digo, se recomienda colocar las suturas con las que el cirujano se sienta más cómodo y con las que tenga más experiencia. Bueno, ahora ya llegamos al minuto 60, el manejo avanzado, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta que si después de una hora de hemorragia o repercusión con o sin tratamiento, pues la paciente pues obviamente va a tener una alta probabilidad de coagulopatía intravascular diseminada, ¿verdad? Es importante que ante el momento que nosotros decidamos realizar algún procedimiento quirúrgico con la paciente, nosotros tenemos que estar seguros que la paciente no tiene alteración en la coagulación, ¿verdad? Pues confirmar que por lo menos la paciente tiene más de 50,000 plaquetas para poderla pues realizarle algún procedimiento, evaluar su estado ácido-base y su temperatura, y pues obviamente conservar el volumen circulante con hemoderivados, que en este punto ya deberíamos de tener todas nuestras unidades de células empacadas, ¿verdad? Por una unidad de células empacadas tendríamos que transfundir una de plaquetas y una de precipitados o de plasma congelado. Bueno, entonces ya entramos al tema de la hemorragia obstétrica masiva. ¿Cuáles son sus criterios? Pues obviamente una paciente que está en acidosis, con un déficit de base de más de 6,000 equivalentes litros, que tiene una temperatura abajo de 36 grados, se podría tomar, incluso si ya baja por debajo de los 35 grados, pues ya es una hipotermia severa, una trombocitopenia, ¿verdad? Con un recuento de plaquetas abajo de 50,000,
y un IMR arriba de 2. Si nos encontramos ante estos criterios, es importante que nosotros activemos el código de transfusión masiva, que es el cuadrito que les coloqué aquí, ¿verdad? Que eso es lo que recomienda el código rojo para transfundir a las pacientes, que es prácticamente lo que les decía, por una unidad de células empacadas, una unidad de plasma pelado y una unidad de plaquetas, para que no solo sea sangre, ¿verdad? Y pues por último, ¿cuándo trasladar a una paciente? Pues obviamente si nos encontramos en un centro donde el personal médico no está capacitado para la atención de la paciente, en ausencia de personal, insumos o infraestructura, y cuando el beneficio supera el riesgo del traslado. Obviamente si nuestra paciente está inestable, no la vamos a trasladar. Cuando consideramos una paciente inestable, una paciente que está en hipotermia, que no hemos logrado recuperar la presión arterial, que sigue taquicárdica, que su estado de conciencia no es el adecuado, ¿verdad? Obviamente podemos evaluar a la paciente si está en estado comatoso, en ansiedad, somnolienta, o la podemos evaluar con una escala simple como la escala de Glasgow, ¿verdad? Si la paciente pues no es estable, por favor no traslademos a la paciente, ¿verdad? Está la opción de solicitar los hemoderivados a otros centros asistenciales de tercer nivel que pueden apoyar con las células empacadas para reanimar a la paciente. Gracias. ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, primero, gracias por su presentación. Me gustó muchísimo, está muy bien resumido y un par de cositas. Usted lo mencionó ahí, recordemos que son 60 minutos para tener prácticamente resuelto el rojo. Hemos visto que a veces van 2 horas, están en un código rojo, pero que ahí estamos mejorando, tenemos que ser más ambiciosos y más diestros para estar en los 60 minutos. Sí, así es. Luego, tal vez que no lo mencioné, tenemos estudiantes en base al aprendizaje, tiene que haber un líder que dirige al equipo por el rojo, así, claro, sea una bien específicamente qué es lo que tiene que hacer, porque no se puede hacer una sola persona. Si no están capacitados, saben cómo se trata el laboratorio, cómo se trata, entonces, no tienen sus tareas específicas de que se vean con la paciente, entonces es importante líder que dirige al equipo. Y por último, lo digo, hasta veces no hemos visto que el paciente dice, vale, este es un plan, para en bomba, pues, entonces creo que por gusto todo el trabajo, si no va a dar que eso es. Así es, doctor. Gracias. Sí, cuando nosotros hacemos la activación del código rojo, pues obviamente tiene que estar el coordinador y según el protocolo del código rojo deben de haber 2 ayudantes, ¿verdad? Uno que lo asista tomando signos vitales y el otro que se encarga de hacer las vueltas, ¿verdad? O sea, pedir la sangre, sacar laboratorios, valorar si es necesario trasladar a la paciente. Y pues, segundo, ¿verdad? Respecto a lo que usted dijo de 2 horas de código rojo, pues obviamente es algo que no debería suceder, por eso se da un lapso de 60 minutos y no esperar a hacer una cosa para empezar otra, sino que se debe hacer todo al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, ya el equipo de trabajo debe saber que si la paciente empieza con hemorragia, hay que ponerle oxígeno, hay que ver que las vías intercambiables, iniciar cristaloides, y en ese mismo momento solicitar las células empacadas, ¿verdad? No empezar con, voy a pasarle 300, y voy a pasarle ahora 300, y llegar hasta los 3000, y como con 3000 no recuperó, hasta ese momento pedir la sangre. Eso sería un poco lento de nuestra parte al momento de manejar a una paciente con un choque polémico, ¿verdad? Entonces todo debe de ser en secuencia, pero no esperar una cosa para empezar la otra, sino que todo debe de ser un complemento de todo, ¿verdad? O sea, hacer todo al mismo tiempo y debemos de ser agresivos con nuestra paciente, ¿verdad? Porque obviamente, incluso el mismo código rojo, las guías de hemorragia obstétrica lo dicen, nosotros no valoramos adecuadamente las pérdidas sanguíneas, ¿verdad? Entonces, tal vez la paciente perdió 2000 cc en el parto y nosotros decimos, no, hombre, fueron 800, y a veces sí la paciente perdió más de 1000 o 1500, ¿verdad? En un parto, en una cesárea. Entonces, cuando nosotros subestimamos las pérdidas sanguíneas, pues obviamente es cuando las pacientes se nos pueden complicar. Y pues como les decía al inicio, no esperar que la paciente esté hipotensa ni taquicárdica para activar el código rojo, porque obviamente pues esos son los signos que aparecen tardíamente. O sea, si nosotros ya no estamos con una paciente que tiene taquicardia e hipotensión,
es porque ya perdió más del 30% de su volumen, y sí es necesario iniciar transfusión de hemoderivados. Recordar que el sangre es el sangre. Tenemos una pérdida masiva, vamos al paciente, no vamos a tener factores de coagulación. Sí. Ya vamos a quedar Así es. Un consejo para los obstetras, principalmente los obstetras de turno. El código rojo siempre tiene que ser multidisciplinario y conocerlo al cirujano en turno, conocerlo a la medicina interna, porque empiezan con trastornos, el choque hipovolémico empieza con trastornos de la acidosis, de trastornos de la coagulación, y pues tenemos una vía central. Tiene que ser muy multidisciplinario para poder sacar de. Y otro concepto, si aquí claro el útero sangrante quiten, no lo piensen dos veces, esa es la diferencia a veces de salvar o no a la paciente, lo he visto en 2 años. Entonces el doctor Lipiano que se cumpla en esa propuesta, porque a veces falta la decisión de quitarle. Es que el obstetra piensa mucho en la futura maternidad de la paciente, pero tal vez hace un poco de menos el choque hipovolémico. El choque hipovolémico lo va a matar, no tenga hijos. Entonces hay que quitarle la matriz y ahí sí como que dice sin miedo a eso. ¿Alguien más tiene curioso? Para el tratamiento masivo, la verdad es que no se obviamente si hay que hacer una transfusión masiva, no se recomienda en el momento que la paciente esté inestable que se le coloque vía central. ¿Por qué? Porque nosotros, pues obviamente vamos a estar ante una paciente que está ansiosa, que está agitada, que colabora, y exponemos a la paciente a que, pues obviamente, el cirujano no coloque adecuadamente la vía, lo hemos visto, lo vimos muchas veces en el San por andar bloqueando que la paciente estaba con hemorragia, le poníamos vías centrales muy prematuramente con las pacientes estables y las pacientes empeoraban, en lugar de mejorar, empeoraban. Entonces lo ideal y lo que se recomienda es que toda paciente obstétrica que vaya a ingresar al hospital se canalice en una vía compleja con angiocar 14 o angiocar 18. No deberían ser canalizadas con angiocar 20. También. Ya, y que toda paciente, obviamente, toda paciente obstétrica tiene un factor de riesgo, ¿verdad? Conocido o desconocido, hay que considerar que todas las pacientes probablemente van a sangrar, que pueden ser una enfermedad. Entonces sí deberían de ingresar todas las pacientes con por lo menos una vía canalizada como un catéter expreso, 14 o 16, y pues en el caso de que fuera en hospital, 18, pero menos de eso no. Y pues obviamente lo ideal es no canalizarlas cuando ya estén chocadas, y obviamente nunca les van a importar. Sí. Pero así como en sala de labor y parto, con cada operación de 50 con el doctor de medicamentos, así a la mano que utilizan al momento que el paciente no tiene el turno de virus. En sala de paso sí hay, en sala de operaciones no hay. Digamos, si nosotros necesitamos carbetocina o misoprostol, a veces sí es un poquito difícil conseguirlo, más que todo porque vale que algunas cosas que son un poquito como más de administrativo, que son medicamentos que deberían, si uno lo está pidiendo, que realmente no lo necesita, que deberían ser dados con más facilidad, pero a veces no lo dan tan rápido ni tan rápido. Tal vez algo que habría que es el que el hospital tenga los balones de bajo, que solo está para utilizarlo y no vea que los tienen esa habilidad, porque incluso el mamá no mencionó de improvisarlo, pero tal vez o que es la esa habilidad, porque una vez que está retrasado, ya cuando llega el momento que no, entonces sí está. Ahí tienen el equipo para hacer. Sí, no es
Sí, yo creo que, si no estoy mal, aquí tal hay la operaciones una vez ya está como lo colocamos en recuperación y pues obviamente es mucho más rápido porque ese es el punto del balón de Bach, que está diseñado para hacer la intervención que sea más rápido. Obviamente, un balón de Bach improvisado, pues hay que traer el preservativo, abrir el preservativo. Obviamente uno está nervioso, tal vez en el momento que uno lo está hablando y pues suena fácil, pero no es tan fácil, ¿verdad? Colocar, ver que hacer, ayudar el preservativo, pues a la cinta poli. Obviamente es más difícil porque la cinta poli, cuando uno introduce pues, el volumen, pues tiende a regresar, ¿verdad? Pues, obviamente sí es más laborioso colocar un balón improvisado, pues, que colocar el balón de baño. Esta es una perilla que cuando uno introduce el agua la cierra y obviamente no regresa, ¿verdad? Entonces, pues sí, lo ideal en todos los lugares es que obviamente haya pues balón de baño disponible, sobre todo en la labor de impactos. En la labor de impactos pues, no hemos puesto por el momento, solo hemos puesto en la recuperación y se había uno, no me da bien colocarlo, pero sí tiene que haber a gracias. ¿Sí? Nosotros queremos que justamente nos van a para este problema, que si se prefiere los días de stock, es actualmente yo pensaba más una vía periférica que una vía central. Es una manera de ganar tiempo, es así como usaste con el índice histórico, ¿verdad? Los días de exclusión de emergencias que vamos a usar ese, pues el histórico. La primera de la carga va a ser la primera en caer en este débil. Entonces, una división fácil, estar viendo nada más la principal señal diastólica en la frecuencia cardíaca, justamente si está mayor de 0.9, ya sabemos que eventualmente se va a tocar, está tocando a la paciente. Ahí es donde podemos ganar tiempo, cuando es una buena vía periférica, y pues ya después revisar. Incluso a mí las dice que podemos llegar hasta ser tipo 2, mejoramos el kilo de newton y colocar medidas en vía periférica sin dar una colitis química. Ya para el momento que ya esté más compensada la paciente, pues ya se instala la vía central y entonces se hacen los medicamentos, ¿verdad? También por el calibre, la ley de la física, entre más grande el calibre, entonces más fácil periférico que central, porque el movimiento es más pequeño. Entonces va a haber, sí, va a haber una mayor presión, pero una menor velocidad, a comparación de los del periférico. Va a haber menor presión, pero menor velocidad, que es en este caso. Gracias. ¿Una otra duda? Solo una última cosa, para las pacientes con hemorragia masiva, la organización todo lo vemos plaquetas, plasma. Entonces, yo sí tuve la oportunidad de ver un atletismo, la verdad es que al final uno piensa que está sangrando, que hay algo que está dando, pero al final las plaquetas. Y no estaría de más las plaquetas que yo presentaba, porque se les mostró 3 o 4 unidades, pero no se puede pensar. La función de plaquetas es mandar hacia plaquetas. Las plaquetas son pacientes que tienen 50,000 plaquetas, necesitan unas 5 o 7 unidades para que logre subir, por lo menos eso tal vez creemos de que le pasamos una unidad de plaquetas y ya le va a subir a 75,000, pero hay que pasarle 10 unidades para que suba por lo menos unos 30,000, o sea, es bastante. Estamos en un proyecto de una máquina que hace, por efectos de donación, digamos, cuando se dona la unidad de sangre, así se va a donar, se llama aféresis de plaquetas. Por una unidad de sangre das 7 unidades de plaquetas. Entonces estamos en ese proceso, para contarles un poquito de los procesos que vamos avanzando. Gracias. Les agradezco su atención, que tengan feliz día. Muchas gracias. Entre los avisos parroquiales está uno puesto en la cañonera. Después de 106 años de fundación del hospital, vamos a tener nuestro primer simposio. Va a estar a cargo de varios médicos. Para los estudiantes aquí presentes, pues es obligatorio. Ese día vamos a turnar de 24 horas. Espero que todos estén presentes. Ese es pues de los avisos más importantes. El segundo, la cañonera que observan fue formada por un colegio y ahora docencia tiene su cañonera propia.